Buenas tardes, hoy día vamos a comenzar con nuestra parte 2 de la unidad 2, que serían las variables aleatorias. Las variables aleatorias en general diremos que son variables ordinarias como la que ya conocemos, a las que nosotros podemos determinar su espacio muestral, y a cada valor del espacio muestral podemos asociar un número perteneciente a los reales. ¿Sí? Entonces, generalmente distinguimos a las variables aleatorias. ¿Por qué? Porque conocemos la probabilidad, ¿cierto?, de ocurrencia de cada uno de los posibles casos que componen el espacio muestral. Dicho de otra manera, una variable aleatoria es una variable, como las que vemos en descriptiva, pero que ahora trae acompañada en su comportamiento un modelo de probabilidad. ¿Sí? Y lo que nos interesa estudiar es ese modelo que describe el comportamiento de la variable y que nos permitiría conocerla y estudiarla más detenidamente, ¿no? Que es como se estudian después, por ejemplo, las tasas de interés, la evolución de los precios, la demanda, etcétera, ¿sí? A través de los modelos de comportamiento que tienen esas variables. En general, ya sabemos, las variables se dividen en discretas y continuas, y las variables aleatorias pues igual. Entonces, una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria que tomará valores finitos siempre, es decir, valores enteros, y las variables continuas, aquellas que toman valores dentro de un intervalo que serán infinitos. Veamos un ejemplo para aclarar los conceptos. En el ejemplo se plantea la variable aleatoria el número de hijas en parejas de 3 nacimientos y me pide determinar la función de probabilidad. ¿Sí? Este es un ejemplo claramente discreto, ¿cierto? Por lo tanto, se abordará de forma discreta. Entonces, lo primero, dijimos, definir el espacio muestral, todas las posibilidades de los 3 nacimientos, ¿cierto? 3 hombres, 3 mujeres, con todas sus distintas posibilidades. Entonces, a partir de allí, verificamos que la variable que nos piden estudiar es el número de hijas. ¿Qué valores va tomando la variable? Toma el valor 0, 3, 2, 2, 2, 1, 1 y 1. Es decir, la variable se mueve entre 0 y 3. Bien, por lo tanto, a partir de allí podemos calcular la probabilidad asociada a cada uno de estos valores, que en definitiva es lo que forma el modelo. Entonces, la probabilidad que tenga 0 hijas sería que tenga solo hombres, por lo tanto sería uno de los 8 casos posibles, por eso es un octavo. Que tome el valor 1 significa que tiene una niña, es decir, estamos en esta posición, una niña, una niña, una niña, es decir, hay 3 posibilidades de las 8 totales corresponden, ¿verdad?, a esa probabilidad. Que tenga 2 hijas, tenemos aquí una opción, 2 opciones, 3 opciones de las 8 totales, por eso son 3 octavos. Y por último, 3 mujeres, que sería solo una de las 8 posibles. Con eso entonces hemos generado, a partir de la variable aleatoria, la función de probabilidad que describe su comportamiento. Vamos a definir ahora también en términos generales lo que vamos a llamar la función de distribución. La función de distribución también es una función de probabilidad, pero tiene la particularidad que va acumulando las probabilidades hasta un determinado valor. Bien, ambas funciones generalmente se estudian juntas porque la función de distribución, como recoge, acumula todas las probabilidades, nos facilita mucho el trabajo luego con las funciones, con los modelos que veremos. Un ejemplo, ¿cierto?, para visualizar cómo sería la función. Cogemos el ejemplo 8 y vamos a calcular su función de distribución. Simplemente es la acumulación a través de las distintas categorías, ¿sí? Entonces, en el primer caso solo acumulamos la primera categoría, en el segundo ya tenemos la primera más la segunda, y así sucesivamente. Es el equivalente a lo que nosotros habíamos visto como las frecuencias relativas acumuladas en descriptiva. ¿Sí? Esto nos permite, de alguna manera, calcular rápidamente, por ejemplo, la probabilidad que obtengamos
que tengamos dos hijas o como mucho dos hijas, es decir, 0, 1 o 2, que serían 7 octavos, ¿cierto? Entonces, la función de distribución lo que permite es conocer las probabilidades acumuladas de manera rápida. Bien, habiendo presentado entonces la función de distribución, veamos algunas propiedades que nos podrían ser útiles después. La primera, que es bastante evidente dado que es una función de probabilidad, su límite por la izquierda, ¿cierto? Cuando tiende a menos infinito siempre es 0, es decir, el mínimo valor que puede tomar la función es 0. El límite por la derecha, perdón, es decir, cuando tiende a más infinito es 1 porque el máximo valor que puede tomar la función, si se fijan, es 1. Insisto, dado que es una función de probabilidad, no puede tomar valores mayores que 1. En el tercer caso tenemos el hecho que la función es una función decreciente, no decreciente, perdón. Eso significa que si tomamos dos valores, ¿cierto? Siendo el primero menor que el segundo, claramente la primera función de distribución será menor, dado que acumula menos cantidad de probabilidad, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. Si escogemos cuando x vale 1 y cuando x vale 3, ¿cierto? La función acumulada hasta 1 es 4 octavos y la función acumulada hasta 3 son 8 octavos. Entonces, claramente la primera función siempre acumula menos probabilidad que la segunda. En cuarto lugar, tenemos que la función de distribución es una función continua por la derecha. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros calculamos la probabilidad, por ejemplo, de que x sea el acumulado igual a 3, es decir, la función de distribución acumulada en 3, ya sabemos es 1, ¿sí? Pero yo podría querer calcular la función de distribución evaluada en 500. Entonces me da igual el valor que quiera yo calcular, después de 3 siempre va a terminar siendo 1. ¿Por qué? Porque la función no puede tomar valores mayores que 1 y después de 3, que sería el máximo valor, no acumulo más, ¿verdad? Por lo tanto seguirá siendo 1. En el caso 5, y esta es una función que luego nos va a ayudar mucho en el caso continuo sobre todo, tenemos que la probabilidad que queremos de que la variable esté entre dos valores se puede calcular usando la función de distribución directamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad que x esté entre 0 y 2, del ejemplo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Estamos aquí. Sería la función acumulada evaluada en 2 menos la función acumulada evaluada en 0, ¿cierto? Si usáramos la propiedad. Entonces, la función evaluada en 2, si ustedes se fijan, son 7 octavos, la función de distribución, y la función de distribución evaluada en 0 sería 1 octavo, es decir, 7 octavos menos 1 octavo son 6 octavos. Confirmemos esto, la probabilidad que sea la variable mayor que 0 pero menor o igual que 2 significa que solo puede tomar los valores 1 y 2, y si sumamos las probabilidades individuales serían 3 octavos más 3 octavos, lo que nos da los 6 octavos. ¿Sí? Simplemente para mostrar la utilidad que tiene conocer la función de distribución. Claro, en una función tan simple como esta no se ve la utilidad, pero cuando las funciones son más complicadas y son continuas, entonces sí que es una tremenda utilidad tenerla. Y por último, la propiedad que tiene la función de distribución es que cuando yo la derivo obtengo la función de densidad, que es la función de probabilidad de las variables continuas y que solo aplicaremos en esos casos. ¿De acuerdo? Bien, habiendo explicado en forma genérica las variables aleatorias, en todos los casos les he dado un ejemplo discreto, ¿sí? Ahora presentamos de manera formal a la variable aleatoria discreta. La función de probabilidad de ella se llamará siempre función de cuantía para distinguirla de la función de las variables continuas.
y para que sea una función de cuantía debe cumplir con estos dos requisitos. Primero, que cada uno de los valores de probabilidad sea positivo y que la suma de todas ellas dé 1. Si se cumple esto, entonces la función sería una función de cuantía. ¿De acuerdo? Bien. Y la función de distribución que ya hemos definido, ¿cierto? Que es la función acumulada a través de las distintas categorías. Para ello simplemente vamos sumando, dado que la variable es discreta. Veamos un ejemplo, el ejemplo número 10 que hemos dejado de tarea. ¿De acuerdo? Ahora, asociada a las variables aleatorias, tanto discretas como continuas, podemos ver tal cual como en descriptiva las medidas numéricas de resumen. ¿Sí? Recuerden que tenemos medidas numéricas para el centro, para la posición, para la dispersión y la forma. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es las medidas de resumen del centro. Allí tenemos la media o esperanza o valor esperado, que es como le llamamos al caso del promedio de las variables aleatorias, porque tiene incorporada la función de probabilidad. Entonces, la forma de cálculo muy simple, ¿cierto? Sumamos cada valor de la variable por su probabilidad, que en el fondo equivale a un promedio ponderado. ¿Sí? Entonces, utilicemos nuestro ejemplo 10, visto anteriormente, ¿cierto? Donde nos pedía calcular la esperanza, ¿cierto? El ejemplo 10 era el lanzamiento de los dos dados y estudiábamos la suma de sus caras, ¿cierto? Que teníamos entre 2 y 12. Entonces, como nos pide calcular la esperanza, según la fórmula, ¿cierto? Sumaremos cada valor de la variable por su probabilidad. Es decir, 2 por un 36 más 3 por 2 36, etcétera, ¿verdad? Sumamos todo hasta 12 por un 36. Si nosotros hacemos todas las operaciones, el resultado será 7. ¿Qué significa este 7? Siendo la esperanza, que si nosotros lanzamos un dado, nosotros la esperanza, el valor esperado, el valor que esperamos encontrar en la suma de sus caras es un 7. Es decir, es el valor que va a ocurrir con mayor probabilidad. ¿De acuerdo? También podríamos calcular la mediana, ¿cierto? Recuerden que la mediana era aquel valor que dejaba el 50% de los datos por debajo y el otro 50% por encima, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos aquí, ¿verdad? Utilizando la función de distribución, donde acumulamos el 50%, ¿cierto? Lo tenemos aquí. Dado que el 50% es 18 de 36, aquí tenemos entonces acumulado el 50%, por lo tanto la mediana sería 7. Es decir, el 50% de las veces tendremos números inferiores a 7 y el otro 50% de las veces tendremos números superiores a 7. ¿Sí? Y la moda que se calcula simplemente como aquella que tiene mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Que en este caso sería otra vez 7. Por eso la distribución es, como ya vimos en el desarrollo del ejemplo, es simétrica. ¿Sí? Bien. Luego tenemos todas las medidas de posición, como las que hemos visto en descriptiva, ¿cierto? Tenemos los deciles, los cuartiles, los percentiles. A nosotros en este caso, en este momento no nos interesa entrar en grandes detalles, pero vamos a ver solo un ejemplo para que vean que efectivamente podemos calcular todas las medidas numéricas de resumen que ya hemos visto. Si quisiéramos calcular el cuartil 2, ¿cierto? El cuartil 2 corresponde al percentil 50, que corresponde a la mediana, que era 7, que ya la hemos visto. Pongamos otro ejemplo para que no sea tan evidente. Supongamos el decil 2. El decil 2 corresponde al percentil 20, por lo tanto buscaríamos en la función de distribución aquel valor que contiene al 20%. Claramente el 20% está en esta categoría, que sería 5, por lo tanto el percentil 20 vale 5. Es decir, en el 20% de las oportunidades tendremos números inferiores a 5 y en el 80% del resto de las oportunidades tendremos valores superiores a 5. Bien, y luego tenemos las medidas de dispersión.
Las medidas de dispersión son tan importantes porque recuerden que siempre deben las medidas del centro ir acompañadas de una medida de dispersión. Bien, la definición es la misma que hemos dado en descriptiva, solo que ahora vamos a incorporar el modelo de probabilidad a esa fórmula. Entonces la varianza la vamos a calcular como la suma de cada valor de la variable al cuadrado por su probabilidad menos la esperanza al cuadrado. ¿Sí? Ahora ya sabemos que la varianza no la podemos interpretar, por esa razón entonces vamos a utilizar su desviación típica, ¿cierto? Que es la raíz de la varianza. Utilicemos nuestro mismo ejemplo 10, bien, para poder ejemplificar esta varianza. Aquí tenemos entonces nuestro ejemplo, que era la suma de las caras de los dos dados, ¿verdad? Que venimos utilizando. Entonces, la fórmula de la varianza ya habíamos visto, ¿cierto? Era la suma de cada valor al cuadrado por su probabilidad. Es decir, 2 al cuadrado por 1 de 36, ¿cierto? Más 3 al cuadrado por 2 de 36. Y así sucesivamente hasta llegar a 12 al cuadrado por 1 de 36. Sumamos todo ello y restamos la esperanza que ya la habíamos obtenido, ¿cierto?, al cuadrado. Todo ello operado nos va a dar 5,8333, pero lamentablemente la unidad de medida serían los puntos al cuadrado, cosa que no podemos interpretar y por eso estudiamos su raíz. Entonces, al hacer la raíz de 5,8333, obtenemos 2,42 puntos. Es decir, como vamos a interpretar esto ahora, el valor esperado, ¿cierto? 7. Lo que esperaríamos es, al lanzar los dos dados, obtener una suma 7, y este valor podría variar en más o menos, ¿cierto?, entre 2 y 3 puntos. Es decir, podríamos movernos en 7 más o menos 2 aproximadamente. Es decir, la suma de las caras en términos generales en la mayoría de los casos se moverá entre 5 y 9. Y eso también podría variar en 3, ¿cierto? Si fuera en vez de 2, 3, variaría entre 4 y 10. Y como pueden darse cuenta, es donde están las mayores frecuencias, ¿sí? De esa manera entonces podemos aplicar a las variables aleatorias también todas las medidas numéricas de resumen que hemos visto, incluidas las de forma, que como no las utilizaremos, simplemente se las muestro, que sepan que están, pero nosotros no las utilizaremos. Y con esto damos por terminadas las variables aleatorias discretas.